Bueno, hemos hablado tanto este año de los niños y estamos tan cerquita de la Nochebuena. Tenés razón, y es su día. Que ¿no? te traje dos casos que son tristes porque esos chiquitos no van a ver a su papá, pero es una forma de remarcar el trabajo que hicimos todo el año hablando de los derechos del niño, no tanto de los padres, sino de los chicos, ¿te parece? Sí, me parece muy bien, aunque sea doloroso. Es doloroso, pero es para hablar de estos temas esta semana. Sí, por todo lo que genera. Por todo lo que genera, sí. El primero que te voy a contar es el de Mathieu Vicens, que es un francés, un papá francés, que vino a Argentina en el 2017, primeros días del 2017, por un trabajo específicamente, era una cuestión laboral, y se enamoró de una argentina, empezó a tener una relación a distancia, la cosa funcionó y él se vino a vivir a Argentina, pensando en armar una familia con ella en Argentina. De hecho, así la iniciaron, en el primer año del 2017 empezaron a convivir y quedó embarazada, ella un bebé buscado, o sea, los dos estaban buscando ese bebé. En el 2018... llegó el momento de casarse, se casaron, llegó el nacimiento de esa hija y las cosas económicamente no estaban funcionando como ellos esperaban en nuestro país. O sea, la verdad que las cuestiones laborales no les estaban dando los frutos que esperaban. Entonces empiezan a pensar en la posibilidad de radicarse en Francia, que él tiene también toda su familia, o sea, toda una red de contención importante, como una opción posible. Ella renuncia a su trabajo, saca los pasajes y se van en septiembre del 2018. Con una condición que habían puesto como pareja, que había 2 meses, enero y febrero, que tenía que volver ella porque estaba rindiendo unas materias en la UBA, quería terminar una carrera que estaba haciendo. Muy bien. Entonces él dijo, sí, cómo no, volvés, rendís y sigo yo instalando todo en Francia y retornás con la nena. Por supuesto que iba a volver con su hija a rendir las materias, ¿no? Bueno, llega el momento de venir, él le firma las autorizaciones, allá se hacen un juzgado de paz, como si fuera un juzgado de paz acá, para que vinieran el 9 de enero y volvieran el 2 de marzo o 3 de marzo para Francia. Esa es la autorización que le otorga, para que su hija viniera a Argentina en ese periodo y volviera. 3 días antes de volver, ella le comunica que no va a volver, que se queda en Argentina, sin darle mayores razones. A partir de ahí empieza su incomunicación con su hija. Terrible, porque si ella había tomado esa decisión, tal vez pudo haber encontrado otro camino, incluido hablarlo con él. O sea, la realidad es que lo decide de esa manera. Él empieza a desesperarse porque había quedado su hija acá con su mujer y él allá, instalándose con toda la parte económica. Acá habían renunciado ella a su trabajo, él también, o sea, no tenían ningún lazo de contención en Argentina. Entonces se inicia primero una mediación internacional, a ver si logra saber qué pasó para empezar, porque en esos momentos lo que te sucede es que te despertás a la mañana y decís, ¿y ahora qué fue lo que pasó? Porque hasta ayer ibas a rendir las materias y volvías, o sea, es como que todo queda como desarticulado en tu vida en un minuto. Con alguien que es común, ¿no? Exacto. Es bueno, una nena, una hija. Empieza una mediación internacional, no logra respuesta ahí, entonces decide venirse a Argentina, contratar abogado, vuelve a Francia porque no podía quedarse acá y empieza la restitución. Inicia toda una etapa de restitución. El juzgado 82 del doctor Siderio, Nacional Civil 82, en primera instancia le dice que no le da la restitución. Y me pareció las dos palabras que le pone rara, porque dice, proveer la restitución importa silenciar el sufrimiento de la madre, invisibilizar la violencia masculina de imponer una residencia diferente a la que tenían. Rara la conclusión que sacó, porque si ambos renunciaron a su trabajo, si sacaron el paz, tengo que pensar que cómo pasó todo eso, si fue bajo una situación de violencia y nadie la vio. Tomaron el pasaje, viajaron, se instalaron en Francia, estuvieron allá septiembre, octubre, noviembre, diciembre, vino el 9 de enero. Vino con una autorización para volver, vino con una autorización con la idea de bueno, te va, pero no volver. entiendo el doctor Siderio cómo llegó a esa conclusión, porque no se logra entender a lo largo del fallo tampoco. Él apela, sus abogados apelan a Cámara, la Cámara le dice, la nena tiene que volver a Francia, porque acá hay un cambio de residencia ilícito por parte de la madre. Se modificó el centro de vida de la nena. Sí, no acordado. Apelan a la Corte de la Nación. Y la Corte de la Nación coincide con primera instancia y dice que cuando hablas de residencia habitual es el tiempo que más estuvo una persona, un niño en un lugar, y que consideran que estuvo más en Argentina que allá. En realidad estuvo 5 meses acá y 5 meses allá, porque la nena acababa de nacer. Sí, pero con ese argumento, perdón, Fati, vos nacés en un lugar, sí, cumplís 5 años, toman la decisión los padres de mudarse a un lugar. Sí. Y cuando llegó a los 8 años,
¿El centro de vida sigue siendo el que tenías los primeros 5 años? ¿No los últimos 3? ¿Fallo de la Corte? Sí, es el primer fallo de la Corte, lo leí completo, porque quería entender... Extraña de los máximos sí, a mí también me magistrados. extraña mucho la conclusión, porque me parece, y termina diciendo que en definitiva le pide a las partes que logren amistosamente encontrar un acuerdo. Si vos llegas a Corte de Nación, es porque no estás pudiendo conversar. Perdón, te hago otro caso. Tienen un hijo común, una pareja, se Sí. separan a los 5 años, Sí. viven en tal lugar. Luego Sí. cualquiera de los dos reinicia su vida. Ese hijo termina viviendo en otra ciudad, de la nueva pareja, con la que tiene un nuevo hijo. Sí. A los 8 años hay un conflicto. ¿Cuál es el centro de vida? Claro. ¿El de los 5 primeros años o el de los 3 posteriores años? Es absurdo. Es absurdo. No entendí, lo leí completo, largo el fallo, porque quería ver si encontraba una respuesta, porque yo he usado muchas veces los fallos Bueno, del o sea centro que de está vida. con un litigio internacional. Sí, bueno, terminó ahí en corte, porque ya le dijo que no. Así que se vino a vivir acá. Ahora está intentando en la comunicación. Pasó por una infinidad de mediaciones. Cuando estaba empezando a poder ver la nena con asistentes y, viste, que empieza todo primero especie con de una revinculación revinculación. y demás, cuando estaba pasando esa etapa y estaba feliz porque empezaba a ver que se independizaba en la Lo relación con denuncia. su hija de a poquito, 2 días antes le llega una denuncia por... olvídate, no importa. sí, bueno. Cualquiera de los casos. Habitual. O Sí. sea, hay obstrucción de vínculo, claro. Sí. Una pena. Una pena, porque esa nena, lo que no entiendo cómo no pueden pensar que esa criatura necesita a ambos padres. No entiendo cómo la justicia no puede visibilizar esas situaciones cuando son tan evidentes, porque habrá casos, no hablo que son todos los casos, porque después muchos se enojan, ¿viste? No hablo de todos los casos, pero hay algunos casos. Si pasó todo este proceso, hablamos de 3 años, la denuncia llega 2 días antes que él iba a empezar a tener una vinculación más normal con su hija en la última mediación judicial. Como hablábamos ayer, Segundo. Paulino, de un colega nuestro, ¿no? Que estaba pasando por una situación horrorosa. Sebastián.